diputado Edgar Acosta, él fue el promotor de esta ley, ya estábamos en duda. El diputado nos aclara entonces que ya es ley. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo le va, Lisa? Saludos a Guillermo, a todos ahí, a la audiencia. Buenas tardes, diputado. ¿Ya es ley este proyecto de resolución que declara el 3 de febrero como Día de la Democracia? Sí, Lisa, es ley, es ley, es ley. Muy a pesar de Mario Aldo Benítez y los extrañables estronistas, pero se convirtió en ley, logramos la mayoría. Es más, el proyecto de ley sale que llega a la democracia después de la era dictatorial de Stroessner. Había colegas que para apoyarme habían pedido que terminó el régimen stronista. Yo me mantuve, entonces les decía a ellos, rechacen nomás. Nos animaba a rechazar y bueno, se convirtió en ley. A partir de mañana debería formar parte de la agenda oficial del gobierno, de los organismos estatales del recordatorio. Hasta ahora era una cuestión opcional de recordar o no la llegada de la democracia, pero bueno, ahora ya es ley y se convierte en una cuestión de Estado y no de gobierno. Le gusta a quien te guste, hay que festejar la llegada de la democracia. Hay que adaptarse también a los cambios que la historia nos fue imponiendo y que eran necesarios, ¿verdad? Por más que uno sea un nostálgico, ¿no? ¿Verdad, diputado? Y por más que sea nostálgico, se respeta la nostalgia, pero la historia hay que recordarlo siempre, o si no, de lo contrario, siempre corremos riesgo de repetirlo, ¿verdad? Hay que recordar la era nefasta de la dictadura, una dictadura asesina, estronista, que es mediocre comparado inclusive con otros dictadores que al menos trataban de potenciar en algo lo que era la capacitación. Así es que hay que, lastimosamente hay que reconocer, Lisa, Guillermo, que se fue el dictador, pero la estructura estronista y la mentalidad siguen, ¿verdad? Eso es una realidad. La democracia tiene sus falencias, pero convengamos que siempre es mejor que lo que nos dio Stroessner por más de 25 años. Diputado, siempre se dijo que habían hombres del gobierno de Stroessner en los gobiernos, especialmente colorados. ¿Cree que se acentuó con el gobierno de Mario Abdo Benítez la presencia de hombres estronistas en el gobierno? Lo que pasa es que ahora mismo, Lisa, tenemos a alguien nostálgico de la dictadura, que es Marito. O sea, es diferente, un hijo directo que nos mostró en años anteriores su actitud democrática, pero cuando reivindica en algunos momentos de su discurso o cuando quiere compararse a General Stroessner, quiere decir que para él fue un error la caída de la dictadura, por más que no se anime a decirlo, ¿verdad? Porque en algunos actos, cuando está hablando de obras, se compara con Stroessner. Es más, yo creo que esto íntimamente para él ha sido el mejor y quiere compararse, y hay que hacerle notar a él y a la ciudadanía que Stroessner fue un asesino. Diputado, entonces se espera mañana, según esta ley, que existan actos, conmemoraciones oficiales en las instituciones y organismos del Estado. Debería, o sea, yo no creo que el presidente o el Ministerio de Educación u otros organismos que tenga que hacer recordatorio deje de cumplir una ley, ¿verdad? O sea, sería realmente algo totalmente arbitrario. Y yo espero, porque nosotros inclusive ahí, Lisa y Guillermo, para que no digan, buscamos una forma de que el día sea laboral, para que no quiera instalarse un día otra vez de feriado y que no se trabaje, para ir Paraguay meterse a trabajar. Bueno, yo había pensado en ese momento, que se instituya el día el 3 de febrero para recordarlo, para que los niños, los jóvenes, cuando haya un acto oficial o cuando los actos oficiales, me gustaría que el señor Peta en los libros, en alguna materia, sería, hay una ley que hay que recordar esto en el 3 de febrero y ahí se hable de eso. Claro. Eso es lo que particularmente me gustaría, que esta ley vaya más allá, no solamente el 3 de febrero, sino que se recuerde. Se estudie, se discuta, se debata en los colegios. Se debata, Guillermo. O sea, yo estoy de un principio totalmente liberal, y no, por más que el azul representa siempre un trapo para nosotros importante, todo lo que sufrió el pueblo liberal y la polca. Yo vengo de una cuestión de ideología liberal en el sentido de respetar a los hombres
o mujeres que defiendan determinado régimen, pero no respeto las ideas que dicen, las opiniones, ¿verdad? O sea, a mí el que habla de un régimen Stroessner como que fue el mejor, bueno, yo siempre voy a tratar de con argumentos contrarrestar eso, respetando a la persona que está emitiendo, ¿verdad? ¿Tenés algún recuerdo de esa noche tan particular de cuando cayó la dictadura? Sí, tengo, Guillermo. Tengo por una cuestión así, realmente una cuestión anecdótica muy especial, porque pues siendo joven, 17 años, nosotros, por más de que estábamos todavía sin la mayoría de edad, estábamos con muchas ganas de ir a Itá. Yo soy de Itaguazú, es la compañía que une Itagua con Itá, cerca del Hospital Nacional, mi casa. Y esa noche estaba el gran Luis Estaba Luis Miguel, es verdad. Sí. Estaba Sergio Denis también en no sé dónde. Sí. En honor, la verdad, yo no tenía ni una sola posibilidad de poder pagar esa noche, pero al menos para ir, estar en los alrededores. Diputado, acá entre nosotros no le vamos a contar a nadie. Nos colábamos mucho a los conciertos. No le vamos a contar a nadie, diputado, pero pero vamos a reconocer eso. Lo que pasa es que ahí en las noches de los 3 de febrero en Italia, las fiestas patronales se hacen en 3 lugares, ¿verdad? Sí. Y generalmente hay un lugar más barato entre todos, que era, se hacía en el Deportivo Iteño, se hacía en Olimpia y se hacía la famosa Liga Iteña, donde era el precio más barato. Entonces nos íbamos a mirar en los otros lugares y después terminamos Liga Iteña porque la entrada era más barata. Pero ese es el recuerdo más directo. La muralla era más baja. Es lo que nos hace recordar sobre aquella noche, porque en realidad, en cuanto a acontecimientos, ya nosotros ya supimos, eso ya prácticamente es una cuestión de madrugada, ¿verdad? Tampoco teníamos la información que tenemos ahora con respecto a la información más fluida, ¿verdad? Sí, los jóvenes no creen que no había redes sociales en esa época, era por radio todo. Era todo por radio. Y 2 radios nomás transmitían, el 1 de marzo la Proclama y Cáritas las noticias, tenía móviles que estaban cubriendo lo que pasaba. Pero en un momento determinado se habló del tema, pero como Stroessner, pues, imagínate, Guillermo, Lisa, lo que pasa cuando de repente uno es joven. Y estamos hablando de una etapa así, digamos, más de niño, inclusive al no tener mucha información, por más de que creía ser un niño instruido, estudioso, como las escuelas, y en las escuelas eran todos Stroessner, digamos, ahí en Itagualo, el colegio era Ligia Mora Stroessner. Yo inclusive llegué a pensar que todos los presidentes de los países se apellidaban Stroessner, a ese nivel de nada. Sí, y era como una cuestión así imbatible. Entonces cuando escuchamos que Stroessner cayó, y yo también formaba parte de ese grupo, cuando se hablaba de que dice que algún golpe Stroessner, no podía creer. Dudábamos de que fuese cierto, sí. No, yo dudaba hasta el último y y consta que nosotros luchamos contra el régimen. Yo entendía bien, yo cuando cumplí 15 años, el 19 de octubre de 1987, nos vimos presos con papá, porque mi cumpleaños el 19 de octubre y el comisario de compañía denunció que nosotros estábamos festejando el 18, el día siguiente, claro. Era un lunes. Claro. Comíamos un tallarín y viene ahí policía llegando que nos pedimos permiso. Le muestro mi cédula y no quiso dar nada, nos llevó al calabozo y estuvimos 4 horas. Por fecha de cumpleaños sospechosa. Claro, porque justo para el día siguiente. Mira, estamos. Te cuento una anécdota, diputado. Yo vivía a 2 cuadras de la escolta y mi padre fue el primero que sale un poco a la despensa del barrio a ver las novedades. Y viene un soldadito con 2 gallinas. Dice, son las gallinas de Doña Ligia, ¿quién quiere comprar? Ya le estaban saqueando las gallinas de Murubicharoa. Le estaban saqueando ya las gallinas de Murubicharoa. Era una gallina famosa. Hay muchos recuerdos, ¿verdad? O sea, y nefasto, y cuando de repente alguien quiere indicar. Si en algún momento yo reacciono contra colegas en la Cámara, en nuestros 7 años, en otros lugares, cuando se quiere reivindicar. Nosotros como familia sufrimos mucho. Tengo mi papá que fue preso, mi hermano, mis tíos, pero mucho tiempo, ¿verdad? No sé, 30 días, 40 días. Era un régimen para nosotros en esa compañía. Y también siempre agradezco públicamente en algún momento Tito Sayer y la misma Felina Amarilla le pone a sacarle a papá de un calabozo, porque se hizo una reunión bajo el mango en casa, y por más que papá no era un activista, así, bueno, se hizo en casa, y ¿a quién le llevan? Al dueño de casa. Claro, siempre era así, ¿eh? Momentos así difíciles, y Tito Sayer, recuerdo como anécdota, una señora extremadamente valiente, cuando recuerdo que pregunta, estaban como 30 personas, sí, y pregunta si digamos el calabozo era grande, y nosotros conocíamos la comisaría de la compañía, le dijimos pequeñito, bueno, vamos todos, no creo que nos dejen, y comandó eso Tito Sayer para presionar.
para hacer más. Sí, se hacían esas cosas. La gente no se imagina lo que era, pero aparece por reuniones, eso terminaban todo en la comisaría, ¿eh? Y hay que recordarlo Sí. y hay que, y cuando alguien quiere, bueno, ir con argumentos y explicarle, ¿verdad? O sea, no tener libertad o de repente cuando nosotros teníamos en nuestra chacra algún cultivo y venía un colorado famoso y de la zona y entraba a sacar tu mandioca, tu maíz como si fuera No de podía ellos, hacer nada. Sí, tu línea telefónica te sacaban porque había un colorado en la zona, en tu barrio. Y el Robato estaba expulsado del país y sus libros prohibidos en los colegios públicos. O sea, hay que recordar Pues, también, porque la gente dice, no, si vos no te metías en política no pasaba nada. Eso no es cierto. mentira. Pues yo, un primo, nos dolió mucho que se esté entrando ahí en nuestra chacra a sacar, y él, honestamente, 300 metros más o menos alza, pues estábamos nosotros sacando, tenemos plantación de tomates, aroma potinchi, y tenía mi primo tenía un machete, y alza su machete de lejos más o menos mostrándole, y el tipo se fue y le denunció por intento más o menos de asesinato y viene a llevarle preso. Y por sacar tu producto de tu chacra, o sea, lo que vos cultivas, el otro llevaba, una locura. Terrible. Diputado, Pero historias, ¿verdad? Pero Sí. diputado, en un momento se cuestionó mucho al presidente Mario Abdo Benítez porque daba como que reivindicaba al gobierno de Alfredo Stroessner con la inauguración de obras. Eso ¿usted cree que puede ser bien recibido eso a estas alturas, a hoy, ¿verdad? Con todo lo que ocurrió, o tiene todavía su público, por eso él lo no, hace. yo creo que él que tiene, hay nostálgico, ¿verdad? Yo creo que hay, pero lo que yo me di cuenta en los últimos tiempos es que ya son un poco más, tienen un poco más de vergüenza, o sea, son más cabeza. Sí. Pero yo creo que en el caso de Marito, más que buscar una ventaja electoral o de apoyo, es que creo que él está convencido que el régimen está bien. Entonces yo creo que más pasa por ahí que, digamos, que eso le sirva como aplauso o hasta inclusive ventaja electoral. Es más por convencimiento. Cuando No alguien está muy conocía la convencido de algo, realidad. y sí, o sea, evidentemente Abstraído. hay pues gente que cree que la brutalidad del asesinato, el suicidio era necesario para mantener paz y orden, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces como él nunca sufrió eso, seguramente está convencido de que era el mejor régimen. Para mí lo hace más por convencimiento que por una ventaja. La gente que cree que solo sufrían los políticos, que googlee el nombre Apolonia Flores, una nena de pocos años de edad que recibió disparos en la pierna por una patota que en Misiones andaba reprimiendo a cooperativistas que estaban organizándose. Pueden googlear ese nombre y van a ver, diputado, que no era una cosa solamente de que si vos no te metías, persecución solamente a los opositores, a los líderes políticos, ¿verdad? Así que les invitamos a la gente a que googleen el nombre de Apolonia Flores. No, hay que recordar, y se aplicaba. Itagua es muy simbólico en la lucha contra la dictadura porque tuvimos mucha resistencia nosotros en nuestra ciudad, porque la INO visitó unas cuantas veces, tuvimos acontecimientos, pero la gente que no se metía, por eso de repente cuando se aplica, y ahora el Ministerio Público lo hace como un régimen exonista, digamos a los amigos, todos a los indiferentes, la ley y al enemigo garrote, se aplicaba a los indiferentes, o sea, los indiferentes eran los que aceptaban todas las condicionantes. ¿Y por qué? Y porque de repente cuando había una pequeña fiestita en la casa, cuando tenían que ellos inclusive cultivar más cantidad de lo que, o sea, se iban a comunicarle al comisario de compañía. Entonces, como cumplía con todas las reglas, no se metía con ellos. Pues yo te aseguro, Guillermo, Lisa, que tampoco eran felices, eran gente de nuestra compañía que vivían aterrados, donde ella yapote, el famoso ella yapote. Claro. Sí. Y son los que con ellos se aplicaban, digamos, en el sentido de no les molestaban, porque ellos se encargaban de hacer todo lo que el régimen quería. Diputado, por último, no te quiero robar mucho tiempo, pero te quiero preguntar, mañana finalmente la Cámara de Diputados va a tratar el voto censura a Villamayor. Al parecer no hay los números porque depende de tus correligionarios que justamente se dé este voto censura. Hay mucha división en el propio Partido Liberal. Es prácticamente un hecho que esto se archiva, diputado. Y ojalá que no, Lisa. A ver, Villamayor se fue a chulearle a los perros, a decir todo así con su verborragia, pero en ningún momento él aclaró por qué
por qué fue, digamos así, si era tan ventajoso, se fue a hacer en forma secreta, tan privada, tan oculto, como el Vidal conocía, así, el pasillo le saludaba prácticamente como un familiar. Y por el otro lado, como él repitió 7 veces más o menos, recuerdo en esa audiencia, en la interpelación, que fue solamente un acto protocolar. Y para mí, Lisa, Guillermo, audiencia, no fue un acto protocolar, fue una negociación que no salió. La negociación pudo haber sido para ventaja del país o ventaja particular. Entonces, para mí, merece el voto de censura. Respeto a los colegas que piensen diferente, sigo esperando que mañana a la hora de votar votemos por la censura, porque es lo que corresponde. No podemos tolerar los actos de gobierno, y con esto termino con ustedes, pues también seguramente tienen que hablar con otra gente. Los actos de gobierno siempre tienen que ser transparentes y con rendición de cuentas. Con Villamayor, con la accionar de Villamayor, con la accionar del presidente de Petropar, no se cumplió eso. Y los funcionarios públicos que no son transparentes y no rinden cuentas, tienen que ser censurados y por ende sacados del gobierno. Muchísimas gracias, diputado Edgar Acosta, por este contacto. Infinitamente les agradezco por el hecho de que un día antes se acuerden de lo que es 3 de febrero y esa ley. Ojalá que mañana más gente se acuerde, pero les agradezco infinitamente esta oportunidad. A usted, Muchas gracias. diputado. Buenas tardes. Usted está escuchando PDS. Hablábamos con el diputado Edgar Acosta, él fue promotor de este proyecto, ya es ley. En noviembre del año pasado, el presidente Mario Abdo Benítez firmó finalmente. Fue muy resistida, yo recuerdo que fue muy resistida esta ley, pero finalmente salió. Vamos a leer un poquito lo que dice este proyecto de ley y después vamos al corte. Dice: institúyase el 3 de febrero